José Manuel. No, yo sobre las encuestas ya tuve una lección de realismo en las elecciones generales que tuve que comentar en Antena 3, de cuerpo presente, en vivo y en directo, y por tanto no seré yo quien hable mucho de encuestas. Yo lo que creo es que son muy tempranas. Aquí pueden pasar muchas cosas y a una gran velocidad. La mesa política que está estudiando el proceso para llegar a la autodeterminación sigue reuniéndose, sigue funcionando. El examen de la amnistía va a seguir muy vivo en el Senado con la lectura de la Comisión de Venecia, etcétera. Nos podemos encontrar con un vuelco si Puigdemont decide presentarse en Barcelona, y supongo que en sus sueños húmedos está el pasar 15 días en prisión y salir luego en coche descapotable, porque su imagen siempre es con Pines. Aquí pueden pasar muchísimas cosas. Al respecto, a mí lo que me preocupa, porque aquí todo es Sánchez y no hay más que Sánchez, ha dicho algo que no es verdad. Ha dicho que esto termina el proceso y que el proceso es responsabilidad de otra fuerza política, en concreto la nuestra, y que esto es algo que ellos tuvieron que arreglar. El proceso nace en el Partido Socialista Obrero Español. El proceso nace en 2003, cuando, siendo Rodríguez Zapatero secretario general, todavía no era candidato, promete que aceptará cualquier estatuto que mande el Parlamento de Cataluña, renunciando a lo que es la obligación principal de un presidente de gobierno, que es saber si esa propuesta del Parlamento se ajusta o no se ajusta a la Constitución. Propuesta, por cierto, que es fruto de la imaginación de Maragall, que decide que él ha perdido las elecciones anteriores por no ser suficientemente separatista, y entonces, con la fe del converso, se vuelve más separatista que los separatistas, para asombro de los partidos nacionalistas que estaban allí. Ese estatuto provoca la sentencia del Tribunal Constitucional, que, aunque la gente no lo diga, anuló solo 14 artículos de 223, pero que se entendió como un ataque a la legitimidad de las instituciones catalanas. No hay que olvidar que en el 34 todo empieza cuando el Tribunal de Garantías Constitucionales anula una ley de contratos de cultivo. A partir de ahí todo ha sido una cuesta abajo para acelerar el proceso. Es decir, esto no ha hecho más que empezar, lo dijo ayer Puigdemont. La amnistía es un paso, pero daremos el siguiente. Y esto no se entiende más que como un guión que tiene distintas escenas. Hemos tenido las escenas del indulto no pedido, sin atrición ni contrición, sin propósito de enmienda, la sedición, la malversación, la amnistía, y ahora van a por la autodeterminación. Eso es el qué. ¿Cómo? Puede ser por un referéndum consultivo, están hablando del artículo 92, yo creo que será por una modificación del Estatuto de Autonomía para que voten, y voten exclusivamente los catalanes. Por tanto, si alguien cree que votando al candidato de Sánchez se puede parar el proceso, se equivoca. Es decir, es que está simplemente negando la evidencia que hemos visto. Queda el campo constitucionalista que se demostró que tiene un hueco. Inés Arrimadas llegó a obtener 36 escaños. Eso pasa por la unidad de los constitucionalistas y un mensaje muy fuerte. Y el mensaje muy fuerte, yo no sé, vosotros dos que estáis, tú en Cataluña y tú estás en la comunicación, lo decía Cambó, estos temas son muy viejos. Hay que aceptar dos realidades. Una, la identidad catalana. Hay una realidad catalana. Vicens Vives hablaba de la voluntad de ser, y esa realidad catalana tiene un componente hispánico indudable. No se entendería sin ese componente hispánico. ¿Qué quiere decir? Que el que niega la realidad hispánica, que es un separatista, está fuera de techo, porque está ignorando una parte de realidad. Y el que niega la identidad catalana dentro de España, también. Y ante esas situaciones, ¿qué se puede hacer? Nada, que es lo que se hizo en un determinado tiempo. Negar, insisto, la realidad hispánica, el separatismo, negar la realidad catalana, que eso es lo que se intentó en la dictadura de Primo de Rivera y lo que se intentó en el franquismo. Hay un libro precioso de Cambó que se llama Por la Concordia, que cuenta Alfonso XIII que iba en el coche con Primo de Rivera cuando prohibió la señera. Y Alfonso XIII dijo: detrás de cada uno de esos balcones cerrados yo veo una señera. Hay que armonizar esas dos realidades.
hay que hacer los ajustes que haya que hacer en la Constitución para garantizar lo fundamental, la unidad de España, la integridad territorial, la unidad de mercado, etcétera, pero hay que corregir cosas. El Senado no funciona y debería ser el punto de encuentro de las autonomías. No hay un título que hable de Europa. Cuando hicimos la Constitución, yo era constituyente, eso no estaba. Hay que hacer un título cómo participan las comunidades en la adopción de decisiones y en la ejecución de decisiones europeas. Hay que hablar de la financiación, hay que hacer una ley de lenguas. España es el único país plurilingüe del mundo, con Bélgica, que no tiene una ley intermedia entre la Constitución y las leyes autonómicas. Del artículo 3 saltas a las leyes autonómicas. Esas son las cosas que hay que hacer y intentar dar un proyecto para Cataluña que de verdad cierre el proceso, busque la reconciliación interna que está lastrando la economía de Cataluña. Se decía en una rueda, es absolutamente cierto. Madrid ha ganado por la derecha a Barcelona. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica y cuando no hay seguridad jurídica no se invierte. Aquí hemos hablado alguna vez y lo pongo como ejemplo del famoso invento de topar los alquileres. Lo han hecho en Cataluña. Ayer La Vanguardia, que no es un periódico sospechoso, decía: la caída de inversión en viviendas de alquiler ha sido total. Es decir, la gente que iba a invertir en viviendas para alquilar no lo hace. Y la gente que las tiene en alquiler las pone en venta. Y cuando hay menos viviendas, el precio sube, con lo cual consigues el resultado contrario al que querías tener. De hecho ahora mismo no hay viviendas en alquiler en si es que es imposible. Y lo están pasando fatal. Si tú que eres un hombre que has ahorrado en tu vida y piensas dónde vas a colocar tu dinero, dices: voy a colocar un edificio para viviendas de alquiler. Dice: oiga, puedo tener un ocupa que se me meta, puedo tener un inquilino que no me pague y me echen, y encima me pueden limitar el alquiler cuando quieran. Dice: oiga, ya me explicará usted, pienso en otra cosa, ¿eh? Eso me decía un fondo. Decía: oiga, si nosotros podemos invertir en cualquier parte del mundo, que ustedes en España nos ponen pegas, pues invertimos en Portugal, en Italia, si nosotros no hay... Y lo que